Los arrebatamientos bíblicos. Hay varias personas en la Biblia que fueron raptadas sobrenaturalmente de esta tierra para darnos una visión del cielo con respecto a aspectos de nuestro futuro arrebatamiento con Cristo Jesús que se dará en las nubes. Y esto no está muy lejos, esto está muy cerca, por cierto. Si escudriñamos las escrituras, encontramos raptos o arrebatamientos específicos de personas que lo fueron, por ejemplo, como los profetas Enoc, Elías. También sucedió en Felipe el Evangelista, usado de una forma extraordinaria, quien fue llevado de una ciudad a otra con prisa de Dios para predicar el Evangelio. Dios no usó ningún medio físico para transportarlo, fue sin carro, sin caballo, sin avión, pero fue en persona, alabado sea el Señor, no en el espíritu, con su cuerpo físico fue trasladado instantáneamente por Dios para seguir haciendo su obra en otra ciudad. A veces nos preguntamos, oh Dios, ¿a qué hora llegué yo aquí? A veces nos han sucedido experiencias sobrenaturales. Usted está en una ciudad, va en un auto, por ejemplo, nos ha pasado con mi esposo. Vamos cuando, ay, ya llegamos, hemos salido de un evento, hemos salido de la iglesia, hemos salido de la actividad, poco cansados, y en un instante llegamos a casa, pero ¿a qué hora llegamos? Si eso se demora una hora y media, en fin, o hasta un poco más, pero es Dios el que obra. Gloria al Señor. Es Dios contigo y conmigo. Lea todo este relato bíblico y este pasaje para que se llene más de fe. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 40, Dios, allí vemos que a Él no se le agotan los recursos y los de Él son sobrenaturales, son los mejores y efectivos, digámoslo así, gloria a Dios, aleluya. También ahí encontramos a nuestro Señor Jesucristo en su muerte y resurrección. Jesús ascendió al cielo con su cuerpo físico. En Hechos capítulo 1, versículo del 9 al 11, la gente, dice la escritura, que lo vio ir al cielo. Dice que viéndolo ellos fue alzado, quien el Señor fue raptado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos de todos los asistentes que estaban allí, estaban mirando al cielo y estaban viendo esa escena tan extraordinaria. Estando ahí con ellos los ojos, dice la palabra del Señor que los ojos estaban puestos en el cielo de todos ellos, entre tanto que que Jesús se iba. Físicamente sucedió visiblemente y gloriosamente. Dice que en medio de ellos aparecieron dos varones con vestiduras blancas, o sea, dos ángeles, y les dijeron a ellos, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y estos ángeles les dijeron, así vendrá como les habéis visto ir, como le habéis visto ir al cielo. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo, le dijeron ellos a la multitud, aleluya. Observe bien que ahí en esos textos también está nuestra promesa del arrebatamiento. El que diga que no hay arrebatamiento es porque no, con todo respeto le digo que no ha leído la palabra. El Señor viene por su pueblo, Cristo viene pronto. Así que ellos lo vieron ir y nosotros lo veremos venir. Alabado sea Dios. Bueno, hay otros reportes bíblicos de hombres de Dios que tuvieron experiencias espirituales de ser raptados de forma sobrenatural y uno de ellos fue el apóstol Pablo. Usted lo lee allí en la segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 4, que fue arrebatado al cielo donde oyó palabras inefables, donde no le es dado al hombre expresar. Pablo fue arrebatado, levantado al cielo. Él mismo lo expresa, no sabe cómo fue, cómo apareció allá, si fue en el, si dice que si fue al cielo con el cuerpo o fuera del cuerpo, y concluye diciendo, Dios lo sabe. Amén, fue porque fue una experiencia sobrenatural. El caso fue que sí estuvo en el cielo. Pablo conoció lo que hay por allá arriba. Hay mucha gente que les gusta mucho el turismo, por ejemplo, andan de un lado para otro, conociendo aquí, conociendo allá, aquello, lo otro no es malo, pero qué bueno que a todos nosotros nos interesara también conocer cómo es el cielo, ya que el cielo es donde vamos a pasar nuestra eternidad. Nuestra alma pasará en el cielo la eternidad, claro está, si nosotros estamos en Cristo Jesús. O por lo menos hay personas que deberían de preocuparse por agradar a Dios para que un día puedan ir allá. Y si estamos interesados
cosas de arriba, de seguro que el Señor va a tratar con cada una de nuestras vidas, nos va a dar un sueño, nos da una visión, nos da una revelación, etcétera, etcétera, y nos mostrará qué tantas cosas hay por allá arriba. Hay personas, yo lo creo, hay gente confiable que ha tenido experiencias sobrenaturales y yo lo creo, porque eso es una realidad. El mundo espiritual es una realidad. La Biblia nos habla del rapto de la iglesia aquí en donde hoy hemos leído en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 17. La palabra rapto significa o viene del latín raptus, que significa arrebatar, apoderarse o llevarse por la fuerza. Y en el Nuevo Testamento griego esta palabra es arpazo. Se usa 14 veces en 7 libros del Nuevo Testamento, escudriñándolos bien. Y en el Antiguo Testamento ese Antiguo Testamento revela a 2 personas que Dios arrebató, que fueron llevadas vivas directamente por el Señor al cielo. Así que no es nada extraño que el pueblo de Dios, que le crea a Dios y a su palabra, estemos esperando la promesa del Señor de ser muy pronto raptados, levantados milagrosamente de esta tierra y llevados al cielo, al encuentro con Jesús, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Miremos un poco el caso, por ejemplo, de Enoc en el Antiguo Testamento. Enoc vivió en la época de los primeros patriarcas, vivió hasta la edad de 365 años y con Enoc se presenta el primer arrebatamiento bíblico, registrado en la palabra de Dios, aquí en la Biblia. Lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 5, versículo 21 y 22. Dice que caminó Enoc con Dios y en el versículo 24 dice que caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Alabanzas al Señor. O sea, que era un varón temeroso y consagrado para Dios. Él no vivía en intimidad con Dios y cuando dice que no desapareció, esto significa que fue trasladado. No fue que muriera en lo físico, no. Absolutamente no fue así. Porque dice que Dios se lo llevó y no fue transpuesto, no en espíritu, sino en persona física. Fue raptado a la presencia de Dios. No salió de este planeta Tierra de un modo inusual, de forma sobrenatural, como solo Dios lo puede hacer. No desapareció de la vista de los hombres y la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 15, nos confirma que no fue transpuesto para no ver muerte. Esta muerte física no la vivió él. Y en esta tierra no fue hallado porque Dios mismo fue quien lo arrebató al cielo. Pero este hombre, antes de vivir esa experiencia sobrenatural, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea que esta era la posición de no con Dios, agradarle. Qué bueno que nosotros también tengamos esa misma postura, esa misma posición, esa misma actitud de agradar a Dios. El rapto de no prefigura el arrebatamiento de la iglesia, donde Jesucristo se complace en llevar al cielo a todos los verdaderos creyentes en Cristo Jesús para que estemos con Él. Alabanza al nombre del Señor. Yo me cuento entre uno de ellos. Yo no sé usted si también se cuenta allí, pero me cuento en ese levantamiento, en ese rapto de la iglesia para la gloria del Señor, porque hay que estarlo esperando y hay que estar muy a la expectativa y preparados. Enoc para ese tiempo escapó del juicio venidero que tuvo lugar ejecutado por Dios a través del diluvio en el tiempo de Noé. Por ello, le creemos a la palabra de Dios cuando en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 nos dice, muchos cuestionan este versículo, pero este es una promesa para la iglesia del Señor. Allí nos dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto nos indica que los creyentes escaparán de los juicios de Dios para el periodo de la gran tribulación a través del rapto pretribulacional, porque Dios es justo y no va a permitir que los justos mueran juntamente con los impíos, con los que rechazaron a Cristo y no vivieron para Él. Esta es una promesa bíblica y los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón le creemos a Dios. Lo dice el apóstol Pablo en la carta primera de Tesalonicenses que hemos estado leyendo, capítulo 4, versículo 15 al 17. Pablo lo dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Amén.
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los ¿quién? A los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y observe lo que allí sigue diciendo en ese texto, dice que luego nosotros, amén, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente, amén, con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. En el versículo 17 puede usted leerlo. Así estaremos siempre con el Señor. ¿Dónde vamos a ser raptados? De la tierra y recibidos allá. Amén. En el aire con el Señor. Así estaremos con Él por toda una eternidad. Gloria al Señor. Más claro, no canta un gallo, dicen por ahí. Que hay arrebatamiento de los hijos de Dios. Claro que sí lo hay, y aún muchos siguen ciegos, aún viendo frente a sus ojos todas las señales cumplidas por todas partes de este globo terráqueo. Dele un vistazo, por ejemplo, al clima. Los cambios climáticos son violentos, inusuales. Allí hay señales. Dele un vistazo a la misma humanidad, cómo se encuentra desubicada, desenfocada y desordenada y de pecadora, para darse cuenta que son los últimos tiempos. Hay señales en el cielo, hay señales en la tierra, temblores de tierra, temblores telúricos, la tierra tiembla demasiado frecuente, explosiones volcánicas muy activas en muchos lugares del planeta al mismo tiempo, una naturaleza que se mueve con violencia, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Una sociedad donde a lo malo le dice bueno y a lo bueno se le llama malo. Todo está distorsionado por la manipulación del hombre en contra de la palabra de Dios. Hay un desafío abierto del ser humano contra su creador. Han sacado a Dios de los planteles educativos, lo han sacado de aquí, de allá, de todo lugar, de los hogares, lo han sacado de toda parte, han sacado la palabra, ahora la quieren exterminar y convertirla en inteligencia artificial, lo que diga la inteligencia artificial. Y todo esto, estas son señales indudablemente de la venida del Señor Jesucristo. Alabanza a su nombre. El consentimiento del pecado. Y esto es lo que más hace aproximar los juicios de Dios profetizados en el libro del Apocalipsis para la gran tribulación. Por todas estas señales y muchas más es que el pueblo genuino del Señor debemos estar clamando y gimiendo, porque entre más se acerca el día del arrebatamiento de la iglesia, el diablo, que el Señor lo reprenda, se mueve con furia para que nadie se vaya de esta tierra, excepto, claro, los que él se lleva al infierno, y el resto que se queden aquí con él para la gran tribulación, en compañía del anticristo, del falso profeta, de la bestia, en fin, etcétera. De todo ese mundo de maldad que va a quedar, y miles y millones y legiones de demonios terribles en esta tierra. Pero los entendidos resplandecerán como la luz del mediodía, dice el profeta Daniel, y nos alistamos cada día más para salir de aquí, de un mundo que está casi invivible. Nótese cómo se sienten las densas tinieblas, nótese eso. Los demonios han poseído a más de una persona y usted observa la humanidad atada por el diablo. Todo ha aumentado aún más el consumo de alucinógenos, las drogas, los drogaditos están por montones en las calles, los indigentes, consumidores terribles, no hay dónde echarlos, los alcohólicos y las alcohólicas nacen ya con la botella en sus manos en vez del biberón, y un mundo perdido lleno de maldad. Hay peligro en los planteles educativos, como les he dicho, ahí los principios de Dios están quebrantados con sus propios conceptos de la genética, etcétera, etcétera. Usted ya me entiende, todo esto es un mover del pecado de una y de otra forma. Va subiendo todo este pecado a la presencia del Señor, va subiendo cada día en la presencia de Dios terrible, provocando al Señor hasta que se desate la ira de Dios sobre esta tierra. De hecho, ya está profetizado. Y los que conocemos de esta palabra debemos vivir preparados. Mire todos los días que falta que nos quede lista, para que nos quede lista la maleta para partir de aquí. ¿Qué le hace falta a su maleta para que usted le empaque, así como literalmente empacamos cuando vamos de viaje? ¿Qué le hace falta? Que no se le quede espiritualmente nada, porque debemos llegar completicos al cielo. Hay que velar y orar, porque en cualquier momento habrá sonido de final trompeta y volaremos de aquí, como le sucedió a Enoc, al profeta Elías. ¿No le gustaría a usted irse en el rapto de la iglesia? Este profeta
Elías fue el segundo hombre arrebatado vivo directamente por Dios al cielo. Primero fue Noé y segundo fue Elías. Este evento lo encontramos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, versículo 1 al 12. Dice la escritura que un carro de fuego con caballos de fuego raptó al profeta Elías en presencia de su sucesor, el profeta Eliseo. Eliseo vio ese acontecimiento sobrenatural y clamó a voz en cuello: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y dice la palabra de Dios que nunca más Eliseo volvió a ver a su señor Elías. Y este ejemplo del rapto de Elías no fue para escapar del juicio venidero, sino que más bien fue una recompensa de bendición por su servicio al Señor. ¡Qué maravilla! Y el rapto de la iglesia que está pronto a darse será para escapar de los juicios de Dios en la gran tribulación, pero también será una recompensa para los fieles creyentes que no volvieron atrás, que no vieron, pero creyeron a Dios y a su infalible palabra. Gloria al Señor. ¿Y por qué directamente Dios trasladó a Elías vivo al cielo? Muchos tal vez cuestionan esto, pero Dios, que es el creador de todo el universo, sabe cómo hacerlo, cuándo hacerlo y por qué hacerlo. Nada es imposible para nuestro Dios. Nosotros somos los que nada sabemos de su grandeza, de su señorío y de su gran poder. Y si hay al registro bíblico que Dios lo hizo con Enoc y con Elías, seguramente lo hará contigo y conmigo también. Alabanza al Señor. Ahí estamos hablando hoy de los arrebatamientos bíblicos, porque son reales, ya están registrados, ya sucedió y ya se dieron en esta tierra y están escritos en la palabra de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Lo estamos esperando, ¿verdad? Yo estoy esperando la venida del Señor. La palabra de Dios dice en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que está comprobado por la Biblia que Dios sí se lleva a la gente directamente al cielo sin pasar por la muerte física. Y si usted le tiene mucho miedo a la muerte física y no quiere ni imaginarse verse dentro de un féretro, un ataúd todo pálido, pálida, lo único que tiene que hacer es creerle a Dios, a su palabra, y aceptar a Cristo en su corazón, para que así como Enoc, como el profeta Elías, lo traslade al cielo completico, inmediatamente transformado con un cuerpo incorruptible como el de un angelito para el arrebatamiento de la iglesia, que será muy, pero muy pronto. Aleluya. Esta es la invitación de Cristo a su iglesia, que cuando se levante de la tierra a los creyentes, vayamos con él a una gran fiesta de boda, la fiesta de las bodas del Cordero, es contigo y conmigo. No se vaya a quedar de ese magno evento, porque se arrepentirá y ya será demasiado tarde. Todo tiene su tiempo, tiene su hora, y hay tiempos que, como este, de la dispensación de la gracia, que ya se está terminando. Amigo y amiga, Dios te invita para que formes parte de la familia de Cristo o del ejército del Señor, y no te vayas a quedar en la gran tribulación, porque si ahora aquí ves que las cosas no andan bien, para ese tiempo será peor. Amigo y amiga, hoy es tu oportunidad. Puede ser la única o la última para ti, yo qué sé, no la dejes pasar. Cristo viene pronto por su iglesia y le dice que formes parte de ese remanente escogido que él viene a arrebatar de esta tierra. A su nombre doy toda la gloria. Acepta a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, como el dueño de tu alma y tu futuro eterno. Recuerde que el alma tiene un futuro eterno y usted escoge dónde la va a dejar. Si la va a ubicar en el infierno o la va a ubicar en el reino de los cielos. Es una decisión personal. La mía la voy a ubicar con la ayuda del Señor en el cielo. Para eso estoy predicando la palabra, para eso estoy en el Evangelio de Cristo, para ello me congrego, para ello alabo, adoro y engrandezco a Dios y busco de su presencia. Gloria al Señor. Así que yo te invito a hacer una sencilla pero poderosa oración de fe y repite conmigo en una actitud de reverencia estas palabras para que aceptes al Señor Jesucristo. Y dile así al Señor, dile: Señor Jesucristo, vengo delante de tu presencia, reconociendo que soy un pecador. Lávame con tu sangre preciosa, límpiame de toda mi maldad. Quiero, Señor, que tú seas propicio a mi necesidad, que me ayudes, Señor, que yo pueda caminar el tiempo que me resta, Señor, antes de tu venida,
Quiero que me fortalezca, Señor, y que inscriba mi nombre en el libro de la vida para que de allí jamás mi nombre sea borrado. Gracias, Señor, por darme salvación y vida eterna. Amén, amén. Gloria al Señor. Doy gracias a Dios por su palabra y voy a orar por ti un minutito. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por cada alma, por cada varón, por cada mujer, por cada vida que te acepta, Señor. Gracias, Señor, porque tú cambias, Señor, los conceptos, tú cambias nuestro diario caminar, tú lo transformas todo, Señor. Tú haces milagros en nuestra vida, haces sanidades, tú respondes, Señor, peticiones y te doy honra y gloria porque tú eres un Dios único y real. Toda la gloria es para ti. En tus manos están todos aquellos que te aceptan, que te reciben, Señor, como lo hiciste conmigo. Haz tu obra perfecta en cada corazón. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres, Señor, el que obra de una manera muy especial. La gloria es tuya, Padre, Hijo y Espíritu de Dios. Amén, amén. Alabado sea el Señor, que Dios los bendiga mucho, que Dios los guarde. Si el Señor no ha venido, hasta otra oportunidad. Dios los bendiga, amados hermanos. Amén.